Nos acompaña esta mañana Cristina, del Grupo de Apoyo en Madrid de Pablo, Ollana, compañera de Pablo González, y Javier Couso, activista, realizador audiovisual, es eurodiputado y amigo de este núcleo. Hemos consensuado con los ponentes que van a tener unas intervenciones cortas, porque yo creo que realmente lo que enriquece este tipo de encuentros es recibir la información por parte de quienes la conocen de primera mano y que después podamos tener un debate. Sí, en el debate, lo diré después, me gustaría que las intervenciones fueran cortas, que no fueran grandes reflexiones, sino pequeñas intervenciones que puedan ayudar a también que haya respuestas y que haya ese debate enriquecedor. Y finalizaremos pues tomando un pequeño aperitivo y desde luego haciendo una comida popular, que es algo muy clásico de este núcleo, donde hacemos al final un ejercicio de camaradería, de hermandad, comiendo todos juntos y disfrutando y pudiendo seguir comentando lo que hemos tratado esta mañana. De nuevo, bienvenidos, agradezco de verdad vuestra presencia, es un honor para nosotros. Si os parece, iniciamos con la intervención de Cristina, del Grupo de Apoyo de Madrid, que nos va a trasladar la realidad y qué trabajo se está haciendo ese Grupo de Madrid. Cuando queráis, muchas gracias. Muchas gracias. Lo primero, dar las gracias a La Trinchera por acogernos hoy aquí, porque todos los espacios que quieran dar voz a un caso como este siempre se agradece, porque es muy necesario que la gente se entere de lo que está pasando, ya que los medios hegemónicos lo obvian, ¿no? Entonces, por si alguien no conoce el caso, hago un resumen muy breve. Pablo González es un periodista freelance que trabaja para varios medios y que estaba el año pasado cubriendo el conflicto de Ucrania, la salida de personas refugiadas hacia Polonia, en la frontera de Polonia con Ucrania, cuando le arrestaron las autoridades polacas bajo la acusación vaga de espionaje para Rusia. Sin embargo, han pasado ahora casi 21 meses y esa acusación no se ha formalizado, o sea, no ha recibido un escrito de acusación formal diciendo en concreto de qué le acusan, con lo cual sus abogados no pueden trabajar en su defensa porque no saben de qué cargos se le imputan, y la situación en la que se encuentra como preso peligroso en régimen de semi-aislamiento nos lo va a explicar después en su intervención Ollana, su pareja y convertida a la fuerza en activista por los derechos de Pablo, ¿no? El pasado día 15, esta semana, se ha prorrogado por séptima vez los 3 meses otra prórroga de 3 meses de prisión preventiva, lo cual nos llevará hasta febrero de 2024, es decir, que se van a cumplir 2 años en esta situación. En una situación como de vacío legal, porque no se puede recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos u otras instancias, porque no hay juicio, no hay condena, está en el vacío, ¿no? Entonces, bueno, nos gustaría venir a contar algo diferente hoy, contar las novedades del caso, pero es que no hay novedades. Durante todo este tiempo, Pablo se despierta todos los días en aquella prisión que llaman el Guantánamo europeo. Se despierta como en el día de la marmota, porque todo sigue igual. Entonces, me gustaría hablar de otras cosas que pueden influir en el caso de Pablo González. Porque Pablo González no ha sido arrestado por sí mismo, por cómo es él, por las cosas que hubiera hecho o las cosas que... Porque si fuera así, ya durante 2 años habrían tenido tiempo de sacar esas pruebas, de enjuiciarle, ¿no? En realidad ha sido arrestado, a la conclusión que hemos llegado por la situación geopolítica, ¿no? Lo suyo fue, el arresto se produjo 4 días después del inicio 4 o 5 días después del inicio de la invasión de Ucrania, y lo interpreto como un aviso a navegantes por parte probablemente de la OTAN, para decir, periodistas independientes, aquí ni uno, aquí que no entre ni uno. De hecho, durante las primeras semanas del conflicto en Ucrania, los únicos que entraron allí fueron los corresponsales de Reuters, que iban en los carros del ejército pseudo-ucraniano
medio estadounidense. Es decir, que el control de la información fue brutal desde el principio. Al cabo de unas semanas empezaron a llegar algunos corresponsales de medios que ya habían demostrado que reproducirían a pies juntillas el discurso que quería la OTAN. Pero, entonces, ningún periodista independiente como era Pablo, como es, pero como ejercía Pablo me refiero, se acercó allí en todos esos meses. Entonces, esto fue un aviso. ¿Qué pasa? Que tanto la OTAN como Rusia, en fin, todo el mundo tenía idea de que aquello iba a ser una cosa muy rápida, el conflicto de Ucrania. Entonces podían tener a un periodista como aviso a los demás, encarcelado un par de meses, luego lo soltamos y aquí no ha pasado nada. Pero la cosa se ha hecho bola, se ha prorrogado y tal, y entonces de pronto Pablo creo que se les ha convertido en una especie de patata caliente, que cuanto más tiempo pasa, más difícil les resulta encontrar una salida honrosa de este atolladero en el que se han metido. Por lo tanto, como en las cosas que hubiera hecho Pablo, no creo que haya nada porque ya lo hubieran sacado, me gustaría analizar hoy otros cambios, ya que en su situación no la hay, cambios mundiales, digamos, o geopolíticos, que pueden influir de alguna manera en el presente y el futuro de Pablo. Tenemos, por un lado, el cambio de gobierno en España. El gobierno no ha cambiado, cambian algunas ministras, ministros y tal, pero el gobierno no cambia. Como está viendo el gobierno español, no solo no ha hecho nada para presionar a Polonia o para ayudar en el caso de Pablo, sino que incluso ha trabajado en su contra. En particular, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, esperamos que sea reemplazado en este momento por inepto, no solo no trabajó por defender los intereses de Pablo, sino que a la que podía, pues hacía, porque nos consta, llamadas a periodistas de primera línea para decirles que este caso era muy grave, que no hablaran de ello y que esto, saltándose por completo la presunción de inocencia. Entonces, del cambio de gobierno en España, no creo que vaya a hacer que cambie mucho la situación de Pablo. Tenemos las elecciones en Polonia. En Polonia, ahora mismo, se encuentran en una situación como la que estábamos aquí hace un mes con la investidura o propuesta de investidura de Feijóo. Es decir, el partido que ha tenido más votos es el PiS, que era el que gobernaba hasta ahora, de extrema derecha. Está ahora llamado a ser investido y tal, no va a conseguir los apoyos, por lo tanto, estamos ahora en ese plazo, creo que dentro de 10 días termina este tal y pasa el candidato de la oposición de derechas también, pero menos radical y menos nacionalista y más proeuropea, por lo visto. Entonces, Donald Tusk formará gobierno de aquí 15 días o un mes. Este cambio, eso sí que es un cambio de gobierno y creo que sí que puede beneficiar a Pablo, enlazando con lo que decía antes de que si el caso de Pablo González se ha convertido en una patata caliente, un gobierno nuevo en Polonia podría hacer avanzar este caso, ya sea por fin poniendo fecha de juicio una vez, o sea, agilizando el proceso judicial o incluso poniéndolo en libertad bajo vigilancia o sea, hacer avanzar el caso como echando la culpa del desaguisado al gobierno anterior. O sea, ahí creo que puede haber una esperanza de que algo cambie, por eso de que puedes echarle la culpa a otro, ¿no? Otra cosa, Gaza, que parece que no hay motivo para vincularlo con Pablo González. Bueno, pues sí hay un vínculo. El vínculo es el siguiente. Estados Unidos, como sabemos, respalda a Israel, tiene ahora mismo la flota desplegada ahí al lado. Ahí todo Oriente Próximo está al rojo vivo, ¿no? Como sabemos, el genocidio que se está produciendo, pero también los avances de Turquía, de Irán. Ahí se está cociendo algo bastante gordo. Entonces, ayer
esta semana ha habido un artículo de Rafael Poch, que se puede leer en Contexto o en el blog personal de Rafael Poch, que habla de este tema y dice lo siguiente: en Washington se abre paso la idea de que no se puede con todo. Ayudar a Ucrania en Europa, ayudar a Israel en Oriente Medio y prepararse para una posible guerra con China en Asia Oriental. Si hay que elegir entre Ucrania e Israel, está claro que gana Israel, así que va a haber menos munición y menos dinero para Kiev. Entonces, ¿en qué influye Gaza? En que se puede estar produciendo ahora mismo un cambio de prioridades de la OTAN y de Estados Unidos. Entonces, puede ser que esto agilice el final del conflicto en Ucrania, también por otro motivo, y es que Estados Unidos, al provocar al gran oso ruso de esta manera, pues tenía varios objetivos, unos declarados y otros ocultos, ¿no? Los declarados, debilitar a Rusia y tal. Ese objetivo no se ha conseguido. Ha pasado un año y medio del conflicto y Rusia está más fuerte que nunca. Las sanciones solo las cumplen la Unión Europea, Australia, Canadá y Estados Unidos. En todo el mundo nadie está cumpliéndolo. El propio poder ruso de Putin dentro de Rusia se ha reforzado, en fin, eso no ha salido bien. Y ya se ve que por mucho dinero que inviertan no van a conseguirlo. Por otro lado, los objetivos encubiertos, y esto lo digo ya brevemente porque no me quiero ir tanto, los objetivos encubiertos, que eran someter a la Unión Europea, que estaba demasiado tal, la industria armamentística de Estados Unidos, sacar todo su material al mercado, y el gas europeo, que por cierto en 2022 los distintos países de la Unión Europea han firmado con las empresas estadounidenses de gas licuado contratos por 20 años, 20, 30 según los casos, o sea que ya estamos encadenadas y encadenados al gas estadounidense. Eso ya está conseguido. Entonces, probablemente la guerra de Ucrania le queda poco. Entonces, vuelvo. Perdón por el inciso. Vuelvo. Que acabe la guerra de Ucrania, creo que puede afectar a Pablo de dos maneras. Una, que una vez acabado el conflicto, no hay mucha justificación para mantenerlo ahí. Dos, que Ucrania, Polonia, que en este momento está en estado de excepción por ser limítrofe a una guerra, el estado de excepción les permite saltarse toda su propia legislación, porque ellos tienen la legislación europea como nacional al ser parte de la Unión Europea. Entonces los derechos, las garantías procesales, los derechos humanos, todo lo que se están saltando en el caso de Pablo, se agarran un poco a que están en estado de excepción. Entonces si esto acaba, pues también creo que puede tener consecuencias positivas para Pablo. Y para terminar, me gustaría decir que, de todas formas, estas posibilidades que pueden traer, un poco etéreas, pero que pueden traer la evolución del contexto internacional, no podemos quedarnos sentadas de brazos cruzados esperando a que ocurra por sí solo, ¿no? O sea, tenemos que seguir dando la batalla y peleando por que se respeten los derechos de Pablo González. Me gustaría resumir brevemente lo que se ha hecho hasta ahora, no solo el Grupo de Apoyo de Madrid, el Free Pablo en el País Vasco, en la Unión Europea, en fin. Resumo brevemente. En septiembre, 14 eurodiputadas y eurodiputados firmaron una carta enviada al ministro de Justicia de Polonia. En julio participamos en la sede del Parlamento Europeo en unas jornadas sobre la libertad de expresión centradas en el caso de Pablo. Y nos reunimos también con varias eurodiputadas y eurodiputados. Varias han preguntado, en la Unión Europea, han presentado preguntas formales a la Comisión Europea. Y en su respuesta escrita a la última de ellas, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, recomendó que Pablo esperase juicio en España. Es una posibilidad en el derecho europeo. Hemos presentado 8 cartas al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, a lo largo de todos estos meses, todas ellas sin respuesta. Cuando hablaba del cambio de ministro, ojalá que la nueva ministra o ministro
sea más receptiva y por lo menos se digne a reunirse con la esposa de Pablo González o con el grupo de apoyo, porque el hecho de ni siquiera contestar es una desfachatez que me deja cuadro. También se han presentado escritos en estos meses al Defensor del Pueblo, a la Comisión Europea, al Defensor del Pueblo polaco, a la Embajada de Polonia. Más de una docena de ayuntamientos han aprobado mociones de censura, mociones reclamando que el Estado español actúe en este caso. La última ciudad grande ha sido Zamora y ahora se va a presentar en Sevilla. Y ha habido concentraciones y actos en diversos puntos del país. En fin, seguiremos con este trabajo porque no vamos a dejar que el caso se olvide y porque tenemos que seguir presionando. Y pues esperamos que todos estos cambios acaben llevando a algo. No me quiero extender más, os doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Cristina, y gracias, lo primero, como siempre, a este Centro Social, a Trinchera y al núcleo del Partido Comunista de España de Villa de Vallecas por darme la oportunidad de no solo estar en un acto que es necesario, sino acompañar la justa lucha de un compañero de profesión que está abandonado absolutamente por los compañeros, la mayoría de los compañeros y compañeras de la prensa de nuestro país, por nuestro gobierno y por la mayoría de los políticos de este país, ¿no? Y para mí es importante, ya estuvimos, Yana lo sabe, como familia, por el tema de mi hermano, ella estuvo invitada porque queríamos darle la visibilidad a un caso que está desaparecido, excepto honrosas excepciones en los grandes medios de comunicación. Yo quiero ser muy breve para que hable Ollana y sobre todo para el debate, para ver lo que podemos hacer, ¿no? ¿Qué hacer? Esa gran pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que Pablo consiga su libertad? Eso es lo primero, conseguir su libertad. Pero por lo menos, si no se consigue de primera mano, por lo menos que se mantengan los derechos que esa Unión Europea dice defender y lo presenta en su frontispicio, incluso para dictar sanciones fuera de derecho internacional a aquellos otros países que no la cumplen cuando ellos son los primeros que no la cumplen. Porque ni la Unión Europea ni nuestro gobierno, el gobierno español, está cumpliendo ni la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea ni el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es de obligado cumplimiento. Es decir, todas las garantías procesales, la tutela efectiva judicial, pero también la tutela de su gobierno, no se están cumpliendo. Por lo tanto, aquí tenemos claramente un fraude absoluto del Estado de Derecho, que es muy común a todo lo que se llama el occidente colectivo. Ella lo ha hablado de varios países. Eso es lo que en la gran prensa nos cuentan que es la opinión pública internacional, como si fuera todo el mundo. Y no es así. Es Estados Unidos, Unión Europea y algunos países, sobre todo de la anglosfera, ¿no? Podríamos decir Australia, y los países cómplices en Asia, que son bastante pocos, ¿no? Hablamos de Japón, Corea del Sur y poco más. Eso no representa ni siquiera la mitad de la población, representa muchísimo menos de la mitad de la población. Y ellos cumplen menos con los derechos humanos, con el derecho internacional, con el derecho humanitario de la guerra, que los demás países que son absolutamente mayoritarios. Y están en un momento en el cual están perdiendo la hegemonía. Por eso están tan nerviosos. Por eso estamos viviendo esos momentos de guerra. Por eso ha fracasado el intento de hundir a la Federación Rusa. 1000 y pico sanciones ya puestas por Estados Unidos y puestas por la Unión Europea contra una federación como la Federación Rusa, que sola las han cumplido esos países. Ni un solo país de África, ningún país de América Latina, casi ningún país de Asia han cumplido esas sanciones que iban en teoría a hundir al pueblo ruso, porque quitároslo de la cabeza. Las sanciones, que realmente son medidas coercitivas, unilaterales, fuera del derecho internacional, porque solo las puede imponer, según la legislación internacional, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,
no van contra los dirigentes de los pueblos, van contra los pueblos mismos. Todavía me acuerdo de aquellas palabras de Madeleine Albright, la que fue alta representante, diciendo que había valido la pena las sanciones contra Irak, que habían costado 500.000 de niños muertos por desnutrición. Había valido la pena. Por eso Pablo está en prisión, porque lo han querido convertir en un ejemplo. Yo lo considero una víctima más del periodismo independiente y de la información veraz, porque hay una guerra clara del occidente colectivo contra esos fundamentos que nos habían convencido que teníamos en Occidente, que es la libertad de información y la libertad de expresión. Aquí no hablamos últimamente de esos temas, pero los retrocesos que estamos teniendo en nuestro espacio político y geopolítico son impresionantes. Pablo es uno de los grandes ejemplos, pero tenemos muchos más, y la gente no se da cuenta, y lo peor, nuestros representantes políticos menos, porque no lo ponen en la agenda. Se han prohibido llevar la bandera palestina en Inglaterra, en Gran Bretaña, en Francia, en Alemania. Se va a prohibir, y se está ya trabajando legislativamente en Alemania, para obligar a que cada ciudadano y ciudadana alemán tenga que aceptar la defensa de Israel per se, sin poder discrepar. Y esto es importante analizarlo, porque esos retrocesos jamás lo habíamos visto. Afortunadamente, hemos visto cientos de miles de personas en la calle sacando la bandera palestina y oponiéndose a un genocidio que estamos viendo en directo. Todas las violaciones del derecho internacional y del derecho humanitario de la guerra las estamos viendo. Una limpieza étnica como hacían los nazis. Ya se reconoce 1,5 millones de personas de las que están en Gaza han sido desplazadas en base de asesinatos. Y aquí no pasa nada. ¿Por qué se ataca a los periodistas y a las periodistas? No porque sean más importantes, no. Porque son importantes el control de la comunicación y la prensa, tanto en lo militar como en lo político. Porque es la manera en que los grandes medios pueden imponer los límites de lo que se puede plantear y pueden definir los marcos del pensamiento. Eso lo sabía Goebbels. Yo siempre hablo en mis charlas de los 11 principios de Goebbels, que ahora, si los comparas, son exactamente igual, se solapan con la mayoría de los medios de comunicación. En cuestión militar, fundamental. Si pierdes el control de la información, puedes perder una guerra. Eso lo aprendieron los militares estadounidenses en Vietnam. ¿Lo aprendieron? Sumado, evidentemente, a una resistencia nacional patriótica del Vietcong, que puso 4 millones de muertos. Pero esa guerra la pierde Estados Unidos porque su población se moviliza en contra de ella. Y se moviliza 6 años después de iniciada. Gracias a una exclusiva, se habla, por lo menos en las universidades de periodismo, sobre la matanza de My Lai. De Seymour Hersh, si no me equivoco, que hizo, curiosamente, enlaza con la guerra en Ucrania, con ese premio Pulitzer, que denunció al mundo que los gasoductos europeos y alemanes, Nord Stream 1 y Nord Stream 2, habían sido volados por orden directa del presidente Biden, por fuerzas especiales de Estados Unidos. Claro, ya no está en la narrativa, ya Seymour Hersh es un periodistucho pagado por Rusia, que es lo que siempre dice. Ahora somos pagados por Hamas, antes éramos pagados por Rusia. Entonces, a partir de ese momento se controla la información en todas las guerras. Así pasó en las Malvinas, solo se permitió un pool de periodistas escogidos que iban controlados por los militares británicos. Así lo tuvimos también en la República Federal Yugoslava. Se bombardeó por primera vez un centro comunicativo, la radiotelevisión serbia, directamente por la OTAN. Ahí no solo fue Estados Unidos, porque ahí estaban aeronaves, cazabombarderos del Ejército del Aire Español participando. Murieron 17 periodistas, asesinados sin ningún tipo de problema, porque había que controlar la información. Así lo vimos en Afganistán también, solo se permitía a los periodistas que fueran acompañados o tutelados por los marines, y como había otra
diferencia, se atacó también a la televisión de Al Jazeera. Lo vimos en Irak. Mi familia lo sufrió. Lo sufrió. Mi hermano asesinado junto a 2 compañeros. Porque no solo mataron a mi hermano, mataron a Taras Prosiuk, televisión de, además curiosamente ucranio, de Reuters, y a Tarek Ayoub de la televisión de Al Jazeera. Pero es que a partir de ese momento ya no hubo conteo de los muertos. ¿Sabéis por qué? Porque también el occidente colectivo es racista. Entonces importa, parece más que importa uno que haya nacido en Europa, en Estados Unidos, que los 400 periodistas, más de 400 periodistas iraquíes que han sido asesinados posteriormente. Eso no importa nada. Porque aquí importa dónde vas, de dónde naces. Y además lo peor es que mis excompañeros, porque afortunadamente ya no trabajo en prensa, y digo afortunadamente, lo tienen interiorizado, ¿eh? Solo tenéis que poner todo el día la televisión y lo veréis. Como los israelíes son asesinados y los palestinos mueren. O la catástrofe, como si fuera un terremoto. Un terremoto sí, un terremoto sionista, el terremoto nazi, es lo que están haciendo. Pero fijaros, como unos son muertos y otros son asesinados. Se hizo exactamente igual en Libia. Se ha hecho posteriormente igual en Siria, y se ha hecho claramente en Ucrania. Pablo es un ejemplo, aviso a navegantes, porque se le detiene en el momento. Yo ahí, por ejemplo, querría matizar, ¿no? La guerra no empezó cuando intervino Rusia. Empieza con el golpe de Estado en el Maidán, propiciado por Estados Unidos, Victoria Nuland, que era la subsecretaria en aquel momento y sigue estando de subsecretaria, y toda la pandilla de anormales que no nos han llegado todavía a una guerra nuclear, todavía. En primer lugar, por la paciencia estratégica del liderazgo de la Federación Rusa. Y en segundo lugar, en el caso que estamos viendo, por la paciencia estratégica que está teniendo la dirección iraní. Y también por la paciencia estratégica que está teniendo el liderazgo chino. Porque estamos jugando con potencias nucleares. Israel es una de ellas. Aunque no lo cuente y no permita ni siquiera que los inspectores vayan allí como tiene obligación. Y era importante, ¿no? Porque se hizo una operación. Porque, ¿cómo se hace esta operación? La operación es necesaria para convencer a las poblaciones, ¿no? Y para convencer a las poblaciones se utilizó, y lo vimos en este país, de pasar, de no tener ningún problema con Rusia. Bueno, los medios progresistas decían, ay, pues Putin es muy malo, se come 2 homosexuales al día, mete en la cárcel a cualquier que... eso lo teníamos, pues nos lo repetían machaconamente, ¿no? Pero lo que se trataba sobre todo es de que la gente de la calle odiara a Rusia per se. Y lo consiguieron. Yo me quedé impresionado. Yo lo denuncié cuando estaba en el Parlamento Europeo, porque llegué en 2014 y me quedé impresionado de ver a los polacos y polacas eurodiputadas o de los países bálticos con un odio exacerbado hacia los rusos, que yo decía, coño, esto nunca va a llegar a mi país. La que más lo impulsaba incluso logró que se votara una resolución que votó el Grupo Socialista Europeo, que comparaba a los medios de comunicación rusos con el ISIS, aprobado por el Parlamento Europeo. Ese era el principio para ir calentando la cancha, como se dice. Y aquí llegó los españoles, yo siempre lo digo, pero si los rusos deberían estar enfadados con nosotros, pero si nosotros acuñamos la frase, bueno, no nosotros, la de Rusia es culpable, del ministro falangista, cuando mandó una expedición divisionaria para participar en la agresión contra la Unión Soviética, participando en uno de los mayores crímenes de la humanidad, que fue el cerco a Leningrado, en que murieron más de 1 millón de personas por inanición. Los rusos deberían de estar enfadados con nosotros. Y de repente aquí se odiaba cerrar un negocio, restaurantes rusos, no se podía escuchar Tchaikovsky o leer a Dostoyevsky, el Museo de Málaga tenía que cerrar, en la Scala de Milán había una obra de un compositor ruso, ya no se podía hacer, hasta se prohibieron presentar a los gatos rusos en los concursos de gatos. ¿Estamos locos? Pero eso se consigue así, se consigue quitando de medio por el asesinato o el encarcelamiento a aquellos periodistas que van a discrepar de la versión dominante. La rusofobia viene desde hace mucho tiempo.
La primera desde el siglo XVI, siglo XIX es cuando se lanza claramente, y viene claramente de los angloamericanos, primero del Imperio Británico y después del Imperio unipolar estadounidense que tenemos ahora, bipolar durante la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque saben claramente, y lo tienen claro, que si hay una buena vecindad entre Europa y Rusia, que es la que le suministra hidrocarburos, gas barato, se puede convertir en un actor de primer orden en el reparto mundial, que además ahora se está rompiendo. Por esa aceleración, utilizando Ucrania, pero no utilizando a unos angelitos, utilizando a los neonazis, a los mismos que nos causaron más de 50 millones de muertos. Y yo he visto aquí prensa progresista defendiendo al batallón Azov, al batallón Hagar, o sea, todos los grupos nazis, que en 2018 hasta Reuters denunciaba en una investigación que había más de 100.000 en las estructuras militares. No sé si os habéis fijado, pero en los grandes medios de comunicación ya no tenemos personas que analicen el contexto, que expliquen que esa guerra en Europa, la segunda que produce la OTAN, porque la primera fue la República Federal Yugoslava, rompiendo un país y creando uno nuevo, tanto ellos que hablan de Helsinki o de la Carta de París, de que no se pueden romper las fronteras europeas, ellos lo primero, aliados también con unos de cuidado, los de Kosovo, para darles de comer aparte, denunciadas por Carla de Ponte, que no es una extremadamente radical de tráfico de órganos humanos de los prisioneros. No estoy hablando de una comunista peligrosísima. Carla de Ponte, fiscal general de la Corte Penal Internacional. Esa cosa que no sirve para nada, por otro lado, pero para que una persona como ella haya dicho eso, con eso nos aliamos. Para poner ahí la base de Gran Bonesteel, la base más grande de Estados Unidos, que quiere controlar precisamente los Estados Unidos. Lo peor es que la mayoría, mucha parte de nuestros políticos y de excompañeros míos caen en la charlotada y se lo creen. Se vuelven más rusófonos que los propios polacos. Acojonante. Porque tú puedes discrepar de la dirección política de Rusia, por supuesto, pero lo que no puedes hacer es demonizar una cultura, que además es una cultura universal. Universal. En primer lugar, como internacionalista, y hablo de los míos, de mi espectro político, como si éramos socialistas, marxistas. O sea, ¿cómo te vas a tragar eso que raya con la xenofobia? Y eres capaz de ir a aplaudir al neonazi, aunque sea judío, neonazi de Zelensky, que no solo ha prohibido tu partido político, que es el Partido Comunista Ucraniano, o sea, ha continuado con la medida, porque es cierto que quien lo prohibió fue Poroshenko, que representaba el 14% de los votos de Ucrania. Llegas al nivel, algunos de nuestros dirigentes o dirigentas, de comparar a Ucrania con la República Española, asediada por las nazis, donde estaban los rusos y los soviéticos combatiendo por la legalidad democrática española. Te levantas y aplaudes al que meten a tus compañeros, a los que han quemado a 50 sindicalistas y hay 40 desaparecidos en la sede de los sindicatos de Odessa. A eso estás aplaudiendo. Y eso solo se consigue controlando la información. Porque al final vivimos en un estado de excepción informativa. Nos han derogado la libertad de información. Se han prohibido aquí los medios rusos, sin contar con el artículo 20 de la Constitución, sin que lo decrete ningún juez o jueza. Solo hay unanimidad. Incluso es que no tienes que ser ya ni siquiera de extrema izquierda, personas de derechas, conservadoras, como el coronel Baños, u otros, no han vuelto a aparecer en televisión, en los grandes medios y en los grandes espacios, porque explican por qué pasan las cosas. Yo estoy, bueno, al final el objetivo es convencer a las poblaciones de la necesidad de un conflicto militar con Rusia, ¿no? Y al final lo que estamos sufriendo la población es una guerra híbrida, ellos que tanto hablan de guerra híbrida contra su propia población, ¿no? Con acciones de diplomacia pública, políticas, ONGs y sociedad civil
participando, los think tanks y los grandes medios utilizando eso, propaganda, ya no hacen periodismo. Porque los periodistas que lo hacen bien o van a la calle, o son asesinados, o van a la cárcel. Al final lo que tenemos son operaciones de guerra psicológica y de guerra cognitiva. Lo estamos viendo en Israel ahora mismo. Lo estamos viendo en Gaza ahora mismo. En Israel deteniendo a periodistas que critican o investigan lo que pasó. Porque curiosamente la acción de armas combinadas que hizo la resistencia palestina el 7 de octubre, que no era Hamas, había por lo menos 4 grupos participando, incluyendo al que yo me siento más cercano, que es el Frente Popular de Liberación de Palestina, participó en esa operación. Ahora sabemos que la mayoría de los caídos en esa operación eran militares, la inmensa mayoría, y la inmensa mayoría de ellos, los carbonizados, muertos por el ejército israelí, por su doctrina Hannibal, que dice que es mejor matar a alguien que se pueda convertir en prisionero. Pero es más, no se ha permitido por la potencia ocupante que entre ningún periodista independiente en Gaza, ninguno, y los que estaban allí, ya van más de 52 periodistas asesinados con sus familias. Es que hay que contarlo, esperan a que el periodista llegue a estar con su familia y los matan. Ya tenemos ejemplos hasta de periodistas asesinados con 30 miembros de su familia. 30 miembros de su familia. O sea, eso es... ¿Dónde cabe? Es que yo ya no sé ni cómo calificarlo. Para terminar, las conclusiones que debemos de sacar es, desde nuestra posición de militantes, de personas, de ciudadanos y ciudadanas, es exigir, en primer lugar, el apoyo a la gente de la prensa de nuestro país, la peor prensa del mundo, yo creo. Hace 2 años leía un análisis de la prensa en el mundo hecha por una asociación independiente, y decía que somos de las peores prensas en calidad del mundo y en la percepción incluso que tienen nuestros propios ciudadanos. ¿Qué pasa con nuestros periodistas? Si hubiera sido de otro lado ya estarían pronunciándose ninguno, qué asco. Ahí tenemos que presionar. El apoyo político, por supuesto, exigir a nuestros representantes, a los cercanos, que cumplan. Menos aplaudir a Zelensky y más irse allí a la puerta de la prisión donde está, exigir la libertad. Y luego a nuestro ejecutivo. Tú has hablado de la peor persona, el melifo ministro de Exteriores, que me da asco solo verlo, pero que cumple realmente con la función de ser un subalterno de lo que le manda el poder estadounidense. ¿No os acordáis que Polonia era malísima? Eran súper de derechas, era peor que Putin, ahora son buenos, porque el eje es atlantista, el eje, si apoyas a la OTAN, hay que exigir a nuestro gobierno que lo haga. Y con esto termino, simplemente, yo sabéis que hablo muy vehementemente, decir que estamos con vosotros y que me da mucha rabia trasladarle a Pablo nuestro apoyo. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Yo soy Diana Goitiena, soy la esposa de Pablo González. Bueno, lo primero, gracias Cristina, gracias Javier, habéis hablado muy bien, y gracias al espacio de la Trinchera por ofrecernos este hueco para visibilizar el caso de Pablo González. Bueno, yo voy a explicar un poco quién es él, porque se puede entender por qué lo han elegido a él, que estoy de acuerdo con Cristina, porque es un chivo expiatorio, por qué lo han elegido a él para encarcelarlo y darle ejemplo al resto de periodistas. Bueno, él nació en Moscú, porque su abuelo era un niño de la guerra refugiado allí, y bueno, su madre nació allí, se casó, y él, pues casualmente, nació en Moscú. Por eso también tiene pasaporte ruso y por eso habla ruso perfectamente. Cuando sus padres se divorciaron, su madre decidió traerlo aquí y obtuvo la nacionalidad española. Por lo tanto,
Esto explica por qué tiene doble pasaporte español, incluso que fue uno de los argumentos que Polonia esgrimió para justificar su detención y decir, no, es que llevaba pasaportes falsos. Pues no, no es cierto, son verdaderos, son suyos, está todo explicado y certificado. Él tiene pasaporte ruso porque nació en Rusia, pasaporte español porque obtuvo la nacionalidad española. Él realizó estudios de filología eslava y luego se diplomó, hizo un máster en periodismo digital. Cuando acabó decidió, pues por actividad suya, personal, cultural, política e histórica, especializarse en el espacio postsoviético. Y esto va enmarcado también, como decías tú, de acallar visiones críticas, opiniones críticas que se salgan del relato oficial atlantista. Él bueno, pues viajó a los países exsoviéticos, Ucrania, Polonia, Bielorrusia, Georgia, Azerbaiyán, Armenia, ha estado en todos sitios, pero se especializó sobre todo en Ucrania. Él estuvo junto a su compañero fotoperiodista Juan Teixeira, que también nos ha acompañado varias veces, estuvo en el Donbass, en el Euromaidán, y estuvo cuando se inició finalmente la guerra de Ucrania. Estuvo con el batallón Azov en las trincheras y estuvo también con el batallón Somalia, que es del lado prorruso. Él entrevistó a todo aquel que se dejara entrevistar y dio opiniones de todos aquellos a los que él preguntara. Y eso se ve que no gustó mucho a George Soros. Y lo incluyeron en una lista de la Open Society de George Soros como informador prorruso, y creemos que todo se inició allí, que desde entonces se le puso una diana y se le señaló como el informador prorruso y que ha estado desde entonces monitorizado. Entonces, volviendo ya más recientemente, a principios de febrero, estando en Ucrania, informando del ambiente prebélico que se vivía allí, esperando a un directo con La Sexta, porque lo contrató La Sexta para trabajar, para hacer directos y para informar. También estaba trabajando para público, estaba trabajando como colaborador con Gara, como lo ha hecho durante los últimos años, porque Gara ha sido de los pocos periódicos que le ha comprado información, que le ha comprado sus reportajes. Pues haciendo un directo para La Sexta, había unos militares haciendo maniobras detrás de él y el cámara Juan Teixeira. Parece que no les gustó que hubiera un periodista grandote con un micrófono y una cámara enfocándoles directamente a ellos. Le pidieron el pasaporte, vieron que había nacido en Moscú, informaron y seguramente saltaría alguna alarma de vinculación con la lista de George Soros, de la Open Society, y dijeran, uy, cuidado, que este está en esta lista. Lo llamaron para que fuera a los despachos de los servicios secretos ucranianos en Kiev. Allí se presentó, le copiaron la tarjeta de teléfono, le copiaron toda la información que tenían sus dispositivos de trabajo, en el portátil, en la tablet, y lo acusaron, bueno, lo tuvieron ahí interrogando durante 4 horas y lo acusaron de ser un agente prorruso, basándose en argumentos tan potentes como que tenía una tarjeta de crédito de la laboral Kucha y que colaboraba con Gara, que son a todas luces agentes colaboradores con el régimen malísimo de Putin. Lo invitaron a abandonar el país, pero esta invitación fue verbal, no oficial, no había nada escrito. Él se puso en contacto con el embajador de España en Ucrania y este le dijo que no había caso contra él, que hiciera lo que él quisiera, no tenía por qué marcharse del país. Y como él tenía un buen contrato con La Sexta, tenía un compromiso laboral, decidió quedarse. 4 días después, a su madre en Barcelona, su mejor amigo en Barcelona, y a mí nos visitó el CNI. Y aquí es donde entra el papel del gobierno español, que no sabemos muy bien qué parte ha tenido aquí. Me visitó el CNI, fue una visita, digamos, amable, no me interrogaron, no entraron en casa, no se llevaron nada, no registraron nada, simplemente vinieron a contarme lo que ellos sabían de mí, pero sobre todo de Pablo. Me dijeron,
dónde ha nacido, quién es su padre, dónde vive su madre, qué estudios ha realizado, qué viajes ha realizado, cosa que si entras en el Instagram de Pablo lo puedes seguir, es una información bastante oficial, pero me lo contaron como si lo supieran todo de nosotros. Me llegaron a decir cosas como tienes que darte prisa porque tus hijos enseguida llegan del colegio, luego los tienes que llevar a entrenamiento porque los llevas tú a tal pueblo, tu padre trabaja en el monte, va todos los días al monte. O sea, nos hicieron ver que nos habían seguido de cerca, no simplemente que habían obtenido información por medios informáticos, sino que nos habían seguido. Después de esto yo llamé a Pablo inmediatamente, le dije, a ver, el CNI ha venido a casa, me ha contado todas estas cosas, ¿qué pasa aquí? Y entonces sí, Pablo decidió volver de Ucrania, dijo, aquí pasa algo, el CNI quiere algo de mí, me presento y que me lo digan a la cara. Vino, pero el CNI no hizo acto de presencia, ni una llamada, ni preséntense en nuestras oficinas para darnos explicación o de cuenta de sus movimientos, nada, cero. Por eso, cuando estalló la guerra, él dijo, bueno, tanto Ucrania como España me han investigado, han visto que no hay nada, como no me dicen nada, yo me voy a trabajar. Y el 24 de febrero, cuando Rusia entró en Ucrania, él se marchó a Polonia tan tranquilamente, me dijo, ya no, hasta llegar la guerra, me voy, y se fue. 4 días después, el 28 de febrero por la mañana, muy tempranito, me llamó, me dijo, Yana, estoy detenido, llevo 4 horas aquí, me han tratado bien, me han dado café, pero llama al abogado y llama a mi madre. Y esa fue la última vez que lo oí, hasta el 21 de noviembre del año pasado. Hablábamos de falta de garantías procesales, hemos hablado de vulneración de derechos humanos. Voy a contar primero en qué medida se han saltado todas las garantías procesales en su caso. Pasó las primeras 48 horas incomunicado totalmente, no sabíamos ni dónde estaba. Luego, a posteriori, supimos que tuvo una vista sin presencia de abogados, que lo estuvieron interrogando sin presencia de abogados, pero eso en Polonia debe ser normal. Y hasta el tercer día no tuvimos constancia, ni nosotros ni el consulado, de que estuviera, bueno, nosotros teníamos constancia porque me llamó, pero el consulado me dijo que no le habían transmitido la comunicación oficial de su detención y que por lo tanto todavía no podía solicitar asistencia consular. Lo hizo al 4.º día, cuando ya nos dijeron, vale, sí, está detenido, está en tal sitio, que lo solicite. Estuvo 2 semanas sin abogado. Al de 2 semanas le designaron un abogado de oficio, pero 2 semanas después renunció, no sabemos por qué. El cónsul no ha sido capaz de decirnos porque quizá vio que el caso le venía grande, que era muy político, presiones, no lo sabemos. Y el caso es que hasta mediados de abril no tuvo abogado, cuando se le designó uno privado, ya porque veíamos que a su abogado de confianza, que es Gonzalo Boyer, no le admitían en el caso, no le dejaban hablar con él, no le dejaban visitarlo. Veíamos que iba para largo, que le solicitaban documentación imposible de presentar y que necesitaría abogado privado. Este es otro aspecto de la vulneración de su derecho a la defensa. No ha tenido contacto con su abogado personal, con el designado por él mismo, con su abogado de confianza, hasta marzo de este año, 1 año después de su detención. ¿En qué otra medida se está vulnerando? Bueno, como hemos dicho, no se han presentado cargos en su contra. Está la acusación genérica de espionaje, pero esto es el tipo penal. Tienen que especificar en qué se basan para acusarlo de espionaje, cuáles son los cargos, cuál es la acusación concreta sobre hechos delictivos concretos. Y tienen que presentar pruebas que casi 21 meses después no lo han hecho. Por lo tanto, sus abogados no saben de qué exactamente lo tienen que defender y no pueden articular la defensa. Por lo tanto, su derecho a la defensa sí está siendo vulnerado y no garantizado, como defiende el ministro de Exteriores, José María Álvarez. Juicio. No hay fecha de juicio. Va a cumplir
2 años en prisión preventiva y todavía no tenemos fecha de juicio, por lo que nos dicen los abogados polacos, porque tuvimos que contratar otro equipo de defensa al ver la dificultad del caso. Por lo que nos dicen, según los tiempos procesales, el juicio no va a ser pronto. No va a ser posiblemente en este año, y imposible, pero el año que viene, pues no sabemos, quizá a mediados, si es que lo ponen, si es que se deciden a poner fecha de juicio. Lo que nosotros creemos es que, como no tienen caso, no tienen ni pruebas, no tienen ni cargos, lo están alargando todo lo que pueden, ya que si fueran a juicio, lo único que harían sería el ridículo. Respecto a sus derechos básicos, esos derechos que nuestro ministro también defiende que están siendo garantizados, les puedo asegurar que no. El derecho a la familia, que lo tiene todo ser humano, está siendo pisoteado día tras día. Lleva 21 meses sin hablar con sus 2 hijos pequeños. Somos padres de 3 hijos, los 3 menores de edad. El mayor tiene 16, el mediano tiene 11, el pequeño tiene 8. El mediano y el pequeño en 21 meses ni han visto ni han podido hablar por teléfono con su padre. Nos dicen, para denegarnos las llamadas de teléfono, que no saben quién pudiera estar al otro lado del teléfono. Decimos, bueno, está Skype, están las videollamadas, está todo inventado. No nos responden, simplemente no. Visitas, el derecho a la visita es básico también, el derecho a visitas regulares. Hemos tenido 2 en 21 meses. El primero, como ya he dicho, fue el 21 de noviembre del año pasado, 8 meses después de su detención, y la segunda visita fue el 16 de junio. Han pasado ya 5 meses desde la última vez que lo vimos. A esa visita fuimos su hijo, su madre y su hijo mayor, su madre y yo. Tanto en la primera como en la segunda hemos estado acompañados por un funcionario de los servicios secretos polacos, y en la segunda ya fuimos ahí en cuadrilla. Estaba la traductora, había un funcionario de prisiones armado con un fusil o no sé lo que era, y 2 funcionarios más de la cárcel que nos acompañaron durante las 2 horas que duró la visita, 2 horas para los 3. Esto, bueno, él se le está aplicando un régimen durísimo porque está catalogado como preso peligroso. ¿Eso qué supone? Supone que dentro de la cárcel está en aislamiento, están en la cárcel de Radom, está en Radom, es muy grande, hay como 2 partes, está la de los presos comunes, que tienen un patio grande, tienen biblioteca, comedor, sus servicios, y luego hay un módulo pequeñito, que es el de máxima seguridad, que está cercado dentro de la cárcel, está cercado, y es ahí donde están los presos peligrosos. Se les aplica el régimen de aislamiento, tienen que estar 23 horas dentro de la celda, solo tienen 1 hora al día para salir al patio, y luego nos quejábamos del confinamiento, pues solo tienen 1 hora al día para salir, un patio mínimo de 21 metros cuadrados, de 7×4, tapiado, no ven el exterior, solo pueden ver el cielo, y también en la parte de arriba está, bueno, tiene una valla, o sea, no podría ni escapar por ahí, pues 1 hora para estar. Y digo yo, ¿qué haría? ¿Qué peligro supone para la seguridad interna y externa de Polonia que pudiera estar 3 horas en el patio? Pues 1 hora, así están. En la mayor parte del tiempo ha estado solo en la celda, a veces lo comparte con otros, dependiendo igual de las necesidades de espacio, pues le hacen compartir celda o no. Ahora mismo tiene un compañero, pero están los 2 solos dentro de la celda, no comparten espacios comunes con el resto de los presos. Comen dentro de la celda, piden la comida desde la celda, piden libros desde la celda, aislado. Es también un aislamiento visual, no tienen ventana, la ventana que tienen solo deja pasar la luz, no pueden ver el exterior. Y todo esto, digo, incomunicado. Puede comunicarse con nosotros a través de cartas, pero las cartas son censuradas, llegan con 2 meses de retraso porque primero pasan por traducción y después pasan por censura. Vienen abiertas con un celo y con su sello de pasado por censura. Esa es la comunicación que tiene Pablo con el exterior. Esto es tortura. Ya era tortura el primer mes, pero 21 meses después, y ya con la previsión de que se va a cumplir 2 años, porque le han prorrogado la prisión preventiva, con la previsión de que va a cumplir ya 2 años en este régimen, esto ya es tortura. Se le llama, esto me lo dijo una compañera, tiene un nombre, se le llama quebrar el alma.
consiste en romperle todos los vínculos con el exterior, todo trato social, romper sus lazos familiares para que se sienta tan solo en su agujero que se preste a lo que le digan, que en este caso creemos que es que le pongan una confesión delante y la firme. A eso van. Y eso es lo único que pedimos, que se le dejen de vulnerar sus derechos. Eso es lo que le estamos pidiendo al ministro Álvarez, que defienda no su inocencia, eso ya lo harán los abogados, a eso los estamos pagando, que defienda el respeto a sus derechos básicos, que le dejen hablar con la familia, que le dejen recibir visitas, que le dejen tener más horas de patio si tiene que estar en prisión preventiva, que haga presión para que Polonia presente cargos, para que presente pruebas, de tal forma que sus abogados puedan hacer su trabajo, que presione para que él ponga fecha de juicio y él pueda tener también la oportunidad de defender su inocencia, que él lo está pidiendo a gritos, quiere defenderse de estas acusaciones sin fundamento. Bueno, no está haciendo nada. Eso es lo que le estamos pidiendo nosotros al gobierno de España. Nada más y nada menos. Ya estamos. Yo he traído, ayer mismo me llegó una carta suya, es del 17 de septiembre, o sea, 2 meses clavados, ha tardado en llegar, en el que nos habla de su situación dentro de la cárcel. Es un breve párrafo, porque todo lo demás son 4 hojas y con la letra bien estrujada para aprovechar al máximo el poco papel que tiene, y nos dice: despertar, desayunar, entrenar, comer, siesta, teléfono. Él puede llamar a los abogados, es a las únicas personas a las que él puede llamar. Teléfono, leer, escribir, merendar, leer, escribir o entrenar, cenar, ver la tele, dormir. Así cada día. Siguen esposándome por detrás y esas cosas, porque no lo he dicho, pero cada vez que sale al patio a pasear, lo esposan. Lo llevan al patio, lo desesposan y para ir a la celda lo vuelven a esposar. Y hasta hace poco lo cacheaban. Aunque hace ya un tiempo que no enseño los genitales a nadie en vivo. Las cámaras no cuentan, es como si no estuviera. Así es su día a día en la cárcel. Y eso es todo lo que puedo contar. Son 2 preguntas, no reflexiones, voy a ser muy breve. Ollana, ¿quién es la persona que han puesto en la celda con Pablo? Lo pregunto por si puede esto derivar de un modo interesado en forma de presión para que firme una confesión. Y pregunta 2, entiendo que parte de la estrategia de vuestro abogado Gonzalo Boye no la podéis transmitir y de hecho él tampoco se la puede transmitir. Pero yo he investigado un poco y parece ser que el sistema judicial polaco es perverso. En Polonia ahora mismo hay decenas y decenas de personas en prisión preventiva por delitos administrativos, por una multa de tráfico, por ejemplo. Entonces no sé si Gonzalo Boye os ha contado este tipo de atmósfera judicial que termina por perjudicar también a la situación de Pablo. Quiero decir, ¿hasta qué punto, en vuestra interpretación, tanto tuya como la de Gonzalo Boye, el sistema judicial que permite una prisión preventiva tan bestial, incluso para delitos administrativos, está terminando por derivar en una justificación para sostener el encarcelamiento de Pablo? Muchas gracias. No sé quién es su compañero. Brevemente, simplemente me comunicó ayer, que también llamó él a su abogado, es otra forma de comunicarnos que tenemos, y dijo que tenía compañero de celda, que es el mismo de hace 2 meses más o menos, pero no sé quién es.
tengo esa información, él no da más. Y respecto al sistema perverso de la justicia polaca, no, Gonzalo no me ha hablado de su estrategia de defensa, más que nada porque ahora mismo no tienen una gran estrategia de defensa, puesto que carecen de acusación concreta y de pruebas. Ellos también andan un poco a ciegas, están en un limbo. Y aunque tuvieran, a mí no me la podría decir, porque en Polonia hablar del caso está prohibido. Pueden hablarlo entre los abogados, pero los abogados a mí no me pueden decir nada del caso. De hecho, Pablo tampoco puede hablarme a mí del caso. Yo creo que para eso estuvieron en las visitas los servicios de seguridad polacos y los de investigación, vamos, para asegurarse de que no decían nada, que no pudiera decir. Gracias. Creo que había visto Sí, yo acabo de... Hola, mira, yo quería, porque sé que hay aquí muchos expertos, yo no sé si la legislación europea tiene algún límite en cuanto a prisión preventiva. No sé si está estipulado que mínimo, máximo 2 años de prisión preventiva y entonces, no sé, o poniendo que Polonia fuera a seguir el tema. No hay límite, me está diciendo... Creo que en la mayoría de los países de la Unión Europea es de 2 años. En la mayoría de los países, pero los convenios de los que hemos hablado, que es lo que afecta, o sea, tanto la Carta de Derechos Fundamentales como el Convenio Europeo de Derechos Humanos, no establece un límite, se remite a los límites de los países. Y en Polonia no hay. Polonia no tiene límite. No, puede estar 2 años, como 4, como 8. O sea, que estos dos convenios que son de obligado no nos podríamos... Porque además yo esta mañana, antes de veros, lo he repasado, la carta y lo otro, y no vienen, o sea, lo dejan en manos de... que estaría muy bien que dieran un límite. Eso que depende de la jurisprudencia, está dentro de la jurisprudencia. Solo... Y además, lo que corte, se aguanta la hora. Muchas gracias. Y además lo que comenté al principio, que Polonia se encuentra ahora mismo en estado de excepción por estar limítrofe con una guerra, con lo cual ellos se saltan toda su propia legislación. Aparte de que su legislación ya sea como menos garantista o lo que sea, se saltan todo, porque ellos deberían no solo cumplir sus leyes, sino las europeas, que forman parte de la Unión Europea y han suscrito todos los tratados y todo esto. Hacen lo que quieren, pero... Yo parece que en mi intervención me fui mucho por los temas de Úbeda, pero en realidad pienso que no. Pablo González no es un preso de Polonia. O sea, Polonia es el instrumento, pero Pablo González es un preso de la OTAN, porque creemos que un país como Polonia se atrevería a encarcelar a un periodista de otro país europeo. Lo has dicho antes del racismo, que a lo mejor si es un periodista de África es diferente, pero... ¿Un periodista de otro país europeo se atrevería a Polonia a hacer lo que está haciendo si no tuviera detrás a la OTAN, a Estados Unidos? Entonces, como la propia Unión Europea también está sometida a lo que mande Estados Unidos, no está haciendo, porque lo estamos viendo. No, la Unión Europea podría presionar a Polonia con los fondos de cohesión y otras muchas herramientas, es decir, oye, como no cumplas esto, corto el grifo. Pero la Unión Europea no hace nada, el gobierno español no hace nada y el gobierno polaco no hace nada, porque ahí, hasta que, bueno, mi opinión, pero hasta que en Washington no se toma una decisión, aquí nada se va a mover. Por eso vinculaba yo antes con todas estas cosas. No, ahora mismo él está en prórroga de la prisión preventiva, o sea, ahora habría que esperar a la siguiente vista que se celebrará cuando se cumplan 2 años. Y en ese plazo la Fiscalía, ya preparando sus argumentos, creemos que volverá a solicitar otra prórroga. Esos son los procedimientos o los plazos con los que contamos, de prórroga a prórroga. No hay límite para la prisión preventiva en Polonia, no hay un límite escrito, legal escrito. Por lo tanto, no sabemos de qué plazos podemos hablar, es hasta que se cansen y pongan fecha de juicio. ¿Cuándo lo harán? No tienen plazos. Y lo único que sabemos es de los argumentos que justifican la prórroga es que están investigando. Es lo que nos dice. Estamos investigando y mientras estamos investigando tiene que estar en prisión porque si no podría obstaculizar la investigación.
Y ya está, a eso se limita. Podemos hacer varias cosas. La primera, hablarle a todo el mundo de este caso, porque los medios de comunicación hegemónicos no le dedican tiempo o bien lo cuentan de manera tergiversada. Entonces, intentar hacer llegar al mayor número posible de gente, de grupos, la información sobre este caso. Segundo, acudir. El grupo de apoyo de Madrid convocamos cada cierto tiempo concentraciones delante del Ministerio de Asuntos Exteriores u otros actos, pues acudir a hacer un poco de bulto, ¿no? Para que se vea que realmente hay mucha gente detrás de esto. Y después, igual puedes hablar tú ahora de... porque tener un equipo de abogados en Polonia conlleva un gasto que de pronto tú estás en tu vida normal y te encuentras en esta situación. Entonces, hay una cuenta de apoyo a Ollana, que es para los abogados, y también hay estas camisetas tan estupendas que ahora nos va a comentar Ollana. Bueno, sí, tal y como ha dicho Cristina, una forma de ayudar es hacer una aportación lo que se pueda a la cuenta corriente tenemos un crowdfunding, es la cuenta corriente de la asociación Free Pablo González, no va a mi cuenta, va a estar todo legal, va a la cuenta de la asociación y es para cubrir los gastos de defensa y los gastos de manutención, porque la comida que le proporcionan en la cárcel es básica y de muy mala calidad, entonces él se tiene que procurar comida aparte y le sale muy caro, tiene que solicitarlo al economato, entonces yo le hago unas transferencias cada X tiempo para que se pueda comprar papel para escribir, sellos, sobres y comida sobre todo. Otra manera de contribuir podría ser pues eso, ayudar con el merchandising. Hemos sacado unas camisetas, también hay chapas, pero bueno, pongamos un punto de venta aquí en Madrid, o sea, ya lo iremos hablando, pero de eso igual más adelante podrán informar del grupo de apoyo. Y yo sobre todo hay una manera muy concreta, muy fácil de ayudarle a él directamente, que es escribirle. Él me dijo ayer, que ya os he contado, que llamó al abogado y decía muy emocionado, muy contento que había recibido postales de gente de apoyo, gente que él no conoce, postales pequeñitas, no cartas gordas que no le van a hacer llegar, postales que le llegan rápido y le suben el ánimo directamente. Él cuenta que ha tenido muchos momentos de bajón y en esos momentos en los que no salía, de repente le entran cartas y es un subidón para seguir echando para adelante. Pues esa es una manera directa y fácil de ayudarle, unas postales. La dirección postal para escribirle y los datos de la cuenta están en la página de loquesomos.org y también en freepablo.org también. freepablogonzalez.org. Sí. O escribiendo a Free Pablo González, yo creo que ya revisan directamente.